su núcleo lobulado, es decir, unido por puentes que van a estudiar más adelante, pero son lóbulos que representan a ese núcleo único. Con respecto a la cantidad, el núcleo puede ser único, como lo estamos viendo acá, o en este esquema, o las células pueden ser multinucleadas o poseer dos núcleos, como se pueden ver en las células del hígado o en células especializadas del tejido óseo que se llaman osteoclastos. El tamaño de los núcleos varía según la célula, pero más o menos su rango se encuentra entre los 5 y 10 micrones. ¿Cómo se colorea el núcleo? Si es con hematoxilina eosina, lo vamos a ver intensamente basófilo. Y eso se debe a la presencia del material genético que decíamos que está constituido por el DNA y el RNA. Acá en la diapositiva van a ver que hablamos de DNA con Fulgen porque es el método de coloración que permite distinguir a ese ácido. En cambio, el RNA se tiñe con ribonucleases. Bueno, siguiendo con lo que es núcleo, debemos saber que el núcleo puede encontrarse de dos maneras en la vida de la célula. En un estado de no división, a la que llamamos periodo, estadio de interfase, se llama interfase al periodo que se encuentra entre dos divisiones, y el periodo de división celular que van a estudiar en el taller que siga. Cuando el núcleo se encuentra en no división, en periodo de no división o de interfase, podemos encontrar en su interior las organelas nucleares, que son los o el nucleolo y la cromatina. En cambio, cuando el núcleo está en periodo de división celular, vamos a tener dos tipos de divisiones. La mitosis, que es la división celular para el origen de células somáticas, que corresponden a las células, a todas las células del cuerpo, y el periodo de división meiótico o meiosis, que se refiere a la división de las células sexuales. Profe, Al origen de las células sexuales. Profe, una pregunta. Acá podemos ver un pequeño esquema de cómo es el núcleo, la envoltura nuclear, lo que sería el nucleolo y lo que representaría a la cromatina, que son los organelos de este compartimento. Disculpe, profe, ¿me escucha? Cuando el núcleo entonces está en interfase, lo que vamos a ver son el nucleolo, la cromatina, es esto que ustedes visualizan acá como un puntillado que por ahí está condensado y por ahí está un poco más disperso. El nucleoplasma, que sería el citosol de nuestro citoplasma, que es donde encontramos a los organoides, y la membrana nuclear o nucleolema. Esto vendría a ser como un dibujo esquemático de una visión al microscopio. Profe, ¿me escucha? El nucleolema, ¿qué es? El nucleolema es la membrana, que rodea y delimita el núcleo y lo separa del citoplasma. Al MO se observa como una línea oscura, pero al ME está constituido por dos membranas concéntricas de tipo trilaminar que encierran un espacio, ahora lo vamos a ver en una esquemita, perinuclear de 15 nanómetros de ancho.
que ese espacio se llama cisterna perinuclear. Con respecto a la composición de este nucleolema, es igual al que habíamos analizado en la membrana plasmática, con la diferencia que está formado por dos membranas concéntricas, no una como la membrana plasmática. Y esas dos membranas concéntricas se unen a intervalos, dejando unos espacios donde se ubica otra estructura que vamos a ver un poquito más adelante. De las dos membranas, una mira hacia el citoplasma, ¿no es cierto? Y otra mira hacia el interior del núcleo. La que mira hacia el citoplasma está cubierta por ribosomas. Y se acuerdan cuando estudiamos la clase pasada, retículo endoplásmico, decíamos que se origina de esa membrana. ¿Sí? Muy bien. La superficie interna, que sería la que mira hacia el interior del núcleo, está constituida por filamentos de laminina que le confieren rigidez. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos filamentos nos hace referencia, si lo pensamos, a la parte más externa del citoplasma, donde había microtúbulos, filamentos, que hacían o formaban parte del citoesqueleto de la célula y que le confieren a la célula la forma? ¿Sí? Bueno, en el núcleo pasa lo mismo. Hacia el interior, la superficie interna de esa membrana o esa bicapa, lo que tiene es hacia el interior filamentos de laminina que le confieren rigidez y mantienen la forma del núcleo. Tiene otras funciones, pero no nos vamos a poner a detallar. A determinados intervalos decíamos que la membrana, y miren acá, esta sería la membrana nuclear, ¿no es cierto? Esta es una de las membranas y esta es la otra membrana. Esta es la membrana interna que tiene los filamentos de laminina y que corresponden o constituyen o conforman lo que llamamos lámina nuclear. Y esta es la membrana externa. Entre ambas se encuentra la cisterna perinuclear y a intervalos estas membranas se unen en los extremos, dejando estos espacios que van a ser ocupados por lo que se conoce con el nombre de poros nucleares o complejos de poros. Esta estructura está constituido, es una estructura cíclica, como ven acá en este esquema, octogonal, porque tiene 8 gránulos proteicos, cuya proteína la representan las nucleoporinas. Estos gránulos están unidos por una estructura columnar que a su vez une estos dos anillos de proteínas. A partir de este complejo de poros se produce el intercambio de sustancias o de macromoléculas o micromoléculas desde el citoplasma hacia el núcleo y desde el núcleo hacia el citoplasma. En el nucleoplasma, ¿qué vamos a encontrar? Los organoides nucleares, que son dos, la cromatina y el nucleolo. Además, ese nucleoplasma contiene material amorfo constituido por proteínas, metabolitos e iones. Al microscopio electrónico, el nucleoplasma, que hoy les decía que lo pueden comparar con el citosol del citoplasma, es transparente y recibe el nombre de cariolinfa. Entonces tenemos citosol
en el citoplasma, cariolinfa en el núcleo. Es una sustancia coloidal, igual que el citosol semilíquida, que actúa como medio de difusión, dispersión y movimiento de macromoléculas, metabolitos, iones. Profe, La cromatina. Acuérdense que siempre vamos a observar cromatina, ahora la vamos a detallar bien, cuando el núcleo está en interfase. Hablamos de cromatina, núcleo. La cromatina está constituida por DNA más proteínas histonas o no histonas y desoxirribonucleoproteínas. La cromatina es el asiento del material genético. Y cuando hablamos de material genético, ¿a quién nos referimos? ¿A quién nos referimos? ADN. El ADN. Al El ADN. ADN, ¿sí? El material genético que forma parte de la cromatina. Efulgen positiva, ¿qué quiere decir eso? Que funciona o se la puede visualizar a través de esa coloración especial. Tenemos en el núcleo dos tipos de cromatina. La eucromatina, que es dispersa, o sea que la eucromatina estaría representada en esta imagen al microscopio electrónico por todos estos puntitos. A ver si lo... Esperen que voy a poner el puntero. Por todos estos puntitos claros, o sea, no claros, son puntitos oscuros, pero que entre ellos hay una superficie más clara. Eso constituye la eucromatina. Se tiñe débilmente, es activa. ¿Y eso qué significa? Cuando yo veo gran cantidad de eucromatina dentro de un núcleo, sabiendo que es activa, eso significa que es una célula en producción. En cambio, la eucromatina es todo esto que vemos condensado, bien oscuro. Eso es la heterocromatina. Es inactiva. Eso quiere decir que cuando mayor cantidad de heterocromatina tenemos en un núcleo, la célula está en reposo sin actividad. ¿Dónde se ubica la heterocromatina? Miren, alrededor de la membrana nuclear. ¿Sí? Rodeando al nucleolo. Y por el núcleo. Entonces, esto bien condensado, heterocromatina. Esto más disperso, eucromatina. ¿Siguen? Decíamos que el material genético estaba representado por el ADN y el ARN, ¿no? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo está formado el ADN? Esta es la molécula de ADN. Está constituido por dos cadenas de nucleótidos que se enrollan en forma de doble hélice. Cada nucleótido, que sería esto que estamos viendo acá, esta es una cadena de nucleótidos y esta es otra, está constituida por tres componentes básicos que ustedes tienen que conocer. Una es una molécula de azúcar, que en el caso del ADN es la desoxirribosa. Un grupo fosfato y bases nitrogenadas que se disponen a manera de peldaños.
y que al unirse con la cadena del nucleótido del otro lado y hacer la hélice, forma como una escalera. ¿Sí? ¿Cuáles son esas bases nitrogenadas que forman parte del ADN? Adenina, guanina, citosina y timina. ¿Estamos hasta acá? ¿Cuál es la diferencia con el ARN? Justamente esta composición del nucleótido. El nucleótido de la cadena de ARN tiene como azúcar una ribosa, por eso se llama ARN, ácido ribonucleico. Tiene en su composición un azúcar denominada ribosa. Tiene los grupos fosfatos y tiene bases nitrogenadas, de las cuales son iguales a las del ADN, con la diferencia que la timina es reemplazada por el uracilo. Entonces, ¿cuáles son las bases nitrogenadas de una molécula de ARN? Adenina, guanina, citosina y uracilo. En su composición está la diferencia. Seguimos. Y acá podemos ver esquemáticamente un nucleótido que constituye ARN con las bases nitrogenadas, una de cada una, el grupo fosfato y el azúcar ribosa. Y un ARN tiene doble cadena de nucleótidos que se entrelazan, se enrollan en forma de hélice y las bases nitrogenadas se unen formando como si fuesen peldaños de una escalera. Las bases nitrogenadas son citosina, guanina, adenina y timina. ¿Estamos? El ARN puede ser de 3 tipos, a saber, el ARN mensajero, todo está dentro del núcleo, ¿eh? ARN mensajero, que tiene la capacidad de copiar fragmentos de esta estructura para llevarlo a los ribosomas que están en el citoplasma. ¿Y dónde estaban esos ribosomas? Ya están en la membrana externa citoplasmática del núcleo lema. Y a su vez están compartiendo la membrana del retículo endoplásmico que llamamos rugoso justamente por su presencia. Entonces, el mensajero, ¿qué hace? Lleva la información, copia los fragmentos y los lleva a los ribosomas. El ARN de transferencia transporta aminoácidos para formar proteínas. Y el ARN ribosómico tiene la función de formar ribosomas. Entonces, ¿dónde se originan los ribosomas? A partir del ARN ribosómico, perdón. Así como el mayor asiento de ADN o de DNA y RNA es el núcleo, ustedes también van a escuchar que en el citoplasma, específicamente en las mitocondrias, hay cierta cantidad de ADN mitocondrial. Y acá vemos cómo se constituye la cromatina. Tenemos la cadena de ADN. Habíamos dicho, ADN más proteínas histonas forma la cromatina, ¿no es cierto? Entonces, viene la cadena de ADN, enrolla a las proteínas histonas, forma estas perlas o cuentas de proteínas histonas más nuestro material genético ADN y forma de esa manera la fibra de cromatina. Hay una forma de definir lo que es cromatina
y diferenciarla de lo que es el cromosoma. ¿Por qué no hablamos de cromosoma todavía? Porque el cromosoma aparece en la célula en división, no en la célula en interfase. Entonces, cuando la célula está en periodo de no división, que es denominado interfase, lo que encontramos es cromatina, que sería como un cromosoma desenrollado. Cuando las células se encuentran en división, mitótica o meiótica, cual fuere su producción, lo que encontramos en el núcleo son los cromosomas, que vendrían a ser cromatina condensada, muy condensada. El otro organoide que tenemos que conocer es el nucleolo, ¿sí? Que se caracteriza por contener ácido ribonucleico en su interior. Tiene forma esferoidal, redondeada u ovalada. Su tamaño es variable. Las células pueden tener uno, dos o múltiples nucleolos. Su ubicación puede ser central, periférico, pueden verse o no verse según la observación que se realice. Y su tinción es en base a ribonucleasas o hematoxilina FEP. Como verán, todos estos componentes tienen que ser teñidos mediante técnicas especializadas para poder ver su conformación y su ubicación. No reacciona con Fulgen, no se puede colorear con Fulgen, no se puede ver el nucleolo con Fulgen. En cambio, ¿se acuerdan que la cromatina sí? ALME tiene 3 componentes. Este es el nucleolo, agrandado, pero es un nucleolo visto al microscopio electrónico. Tiene un componente granular, que son estos gránulos electrodensos, de ribonucleoproteínas. Tiene un centro fibrilar, redondeado poco electrodenso, o sea, es la parte más clara, y después tiene un componente fibrilar denso que rodea a estas zonas claras que estábamos viendo con una capa electrodensa. Todo de ribonucleoproteína. ¿Cuál es la función del nucleolo? Producir los ribosomas que van a ir a participar de la formación de proteínas en el citoplasma. Y también produce el ácido ribonucleico ribosomal. ¿Qué son los cromosomas? Entonces, dijimos que era la cromatina enrollada, ¿no? Y que aparecía únicamente durante el proceso de división celular. Los cromosomas aparecen como pares, homólogos, ¿qué quiere decir? Pares iguales. Los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas, o podemos decir un total de 46 cromosomas individuales. 22 se denominan autosomas. Los dos, el par restante para hacer los 23 son los cromosomas sexuales. ¿Cuáles son los cromosomas sexuales? El cromosoma X, el cromosoma Y. En la mujer solo vamos a encontrar de estos cromosomas sexuales doble X. En cambio, en el hombre los cromosomas sexuales son X e Y. Se denominan cromosomas entonces a cada uno de los pequeños cuerpos en forma de bastoncillos en los que se organiza la cromatina del núcleo celular durante la división. Es un material microscópico que lleva la información genética de los organismos eucariotas y está constituida por ADN.
ADN o DNA, como le quieran llamar, asociado a proteínas especiales llamadas histonas. Es cromatina enrollada. O sea, tiene la misma composición el cromosoma que la cromatina, porque vieron en el esquemita anterior cómo se transformaba una cosa en otra sin cambiar su composición estructural. Partes del cromosoma. Bueno, los cromosomas están formados por dos cadenas de ADN repetidas que se mantienen unidas por un punto central denominado centrómero. Las dos partes idénticas o cadenas de DNA se denominan brazos o cromátides. En realidad la cromátide es toda la cadena y los brazos son lo que se origina a partir del centrómero, por eso tenemos acá marcado este un brazo, este otro brazo, este un brazo y este otro brazo, pero toda esta cadena constituye la cromátide de ese cromosoma. Según donde se ubique el centrómero, los cromosomas se van a clasificar según aparezcan sus brazos a diferente altura o a diferente ubicación. Y acá tenemos los tipos de cromosomas. Cuando el centrómero está bien en el centro, los brazos hacia arriba y hacia abajo son iguales, son los cromosomas de tipo metacéntricos. Submetacéntricos es cuando tienen brazos pequeños hacia un lado de las cromátides y muy largos hacia el otro. Acrocéntricos son cuando hay brazos muy, pero muy cortos de un lado y muy largos hacia el otro. Y telocéntrico se llama cuando el centrómero se ubica en un extremo, o sea, une las dos cromátides por los extremos, originando solo dos brazos de los cuatro que en realidad tiene un cromosoma. ¿A qué llamamos cromosomas sexuales? Que decíamos hoy que tenemos 22 cromosomas llamados autosomas y un par que corresponde a los cromosomas sexuales. Es decir, esos cromosomas sexuales son los que originan en el individuo el sexo cromosómico, que se define en la fertilización. El ovocito les dije hoy, en cambio el espermatozoide tiene cromosomas X, Y. ¿Quién determina el sexo cromosómico? El cromosoma Y, que se encuentra solamente en el espermatozoide. Y acá pueden ver un esquemita de que X va a originar un sexo cromosómico femenino, en cambio X con Y va a originar un sexo cromosómico masculino. ¿Se entiende? Muy bien. En los núcleos en interfase de hembras mamíferas se distingue un corpúsculo de heterocromatina. ¿Qué era la heterocromatina? La cromatina del núcleo en interfase, que estaba muy, muy condensada. Como un grumo basófilo que se conoce con el nombre de cromatina sexual, cromatina X o cuerpo de barro. Es un cromosoma X que se condensa en interfase. O sea, no sé si entienden lo que significa. Dijimos que en los núcleos en interfase no hay cromosomas, hay cromatina, pero
se puede observar en hembras mamíferas un corpúsculo de heterocromatina que se condensa en interfase y es lo que se conoce o visualiza o identifica como cromatina sexual, cromatina X o cuerpo de Bach. ¿Estamos hasta acá? Sí. Disculpe, profe, ¿puede explicar la última parte? Lo que explicó recién. Bueno, perfecto. Chicos, a continuación, y para ir ya direccionando nuestros contenidos hacia lo que va a ser tejidos, que los tejidos se forman por la unión de células. Vimos células, ahora vamos a ver el conjunto de células tejidos. Para poder hablar de los tejidos, debemos conocer lo que se denomina especializaciones de la superficie celular. Yo les quiero decir que la especialización de la superficie celular se ubica, o las especializaciones se ubican en los diferentes polos de la célula. Y para eso debemos recordar, yo les voy a hacer una pequeña introducción del tema y después les voy a colocar y les debo el anterior, los dos Power en el aula. Me interesa o nos interesa que ustedes conozcan las especializaciones según su ubicación. No es necesario que sepan la composición ultraestructural que tienen estas especializaciones, pero sí que conozcan dónde se ubica y quiénes pueden ser. Las especializaciones pueden estar en la superficie apical de la célula, en la que mira hacia la luz, hacia la superficie basal o polo basal de la célula, que es el que mira hacia otras estructuras, en este caso, y ya lo van a estudiar más adelante, la membrana basal o los tejidos, polo apical hacia la luz, polo basal hacia el interior de los tejidos, y tiene también una superficie lateral. ¿Entendimos esto de la célula? Porque según esos polos o superficie de la célula, nosotros vamos a encontrar una serie de especificaciones, de especializaciones que hacen a la unión celular o a la absorción de la célula cumpliendo diferentes funciones. Esas especializaciones siempre se ubican en la membrana plasmática y pueden ser en la superficie apical, o sea, hacia la luz, vamos a encontrar cilios y flagelos, estereocilios y microvellosidades en la superficie apical. En la superficie lateral, hacia los lados, en la membrana plasmática hacia los lados, vamos a encontrar especializaciones como ser unión ocluyente, zonula occludens, también se la llama, unión adherente, zonula adherens, desmosomas inexos, que ocluyen, unen dos células por sus lados, por sus superficies laterales. Estas cuatro estructuras podemos encontrar en esa unión lateral. Y en la superficie basal, los hemidesmosomas. Acá dice dosmosomas, pero son desmosomas igual que estos, pero van a constituir la mitad de esta estructura. Estamos hasta acá, chicos. A continuación, el Power tiene las diferentes características que tienen todas estas estructuras que estamos hablando. No se los voy a dar ahora. Ustedes vamos a hacer un recreíto. Se los voy a colgar en el aula, ¿sí? Para que vean, lean cómo están constituidos y miren acá lo que les estaba diciendo, que encontramos en la superficie
apical, que en la basal y que a los lados. Y acá tienen los dibujos. Microvellosidades, por ejemplo, cilios y flagelos, acá en la superficie apical. En la superficie lateral tenemos desmosomas, sonula occludens, sonula adherens, ¿sí? Eso es lo que van a mirar. Lo que interesa es que ustedes sepan que existen especializaciones en la superficie de la membrana plasmática y dónde se ubican esas especializaciones. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. No sé si van a empezar a las 9 o a las 9:30, taller. Continúan con el taller, no sé a qué hora. 9, 9:30. A las docentes. Estaríamos, porque ya sería media hora de recreo. Chicas. ¿A qué hora continúan para decirle a los chicos que descansen un ratito? Y son 9 menos cuarto, Gaby, así que yo Andre, calculo vos. que para las A la 9 única que le veo a Andre ahora. estoy yo también, Gaby, no me ves nomás, pero estoy. Yo también. Norte. Gaby,